Buenos días, mi nombre es Maximiliano Flores Flamant, soy médico residente de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología y hoy de hoy les presentaré la clase de taquiarritmias de QRS estrecho. Quiero agradecer al doctor Alexanderson por su invitación al curso. En cuanto al contenido, la clase constará de definición de las arritmias, la clasificación de las mismas, desglosaremos cada una de las arritmias y su diagnóstico electrocardiográfico y al final daremos un abordaje en general de cómo se deben de pensar estas arritmias para llegar al diagnóstico. En cuanto a la definición, nos referiremos como arritmias a cualquier ritmo distinto al ritmo sinusal normal. Entonces, algo muy importante y que es clave para que podamos seguir en esta clase es que tengan muy presente el contexto o el concepto del ritmo sinusal normal, cuáles son los criterios del mismo y de dónde vienen esos criterios. Entonces, recordarán de sus clases previas del inicio de este curso que el ritmo sinusal se define como la presencia de onda P, que esta onda P preceda al complejo QRS, que esta onda P sea positiva en D1, D2 y ABF, que la onda P es negativa en ABR y, dependiendo de la bibliografía, que la frecuencia cardíaca sea entre 60 y 100 latidos por minuto. Si cumple todo lo demás, pero la frecuencia es menor, será una bradicardia sinusal y si es mayor de 100 latidos por minuto, sería una taquicardia sinusal. Ahora, más que aprendérselo de memoria, hay que entender muy bien de dónde vienen principalmente estos criterios morfológicos de la onda P que nos van a dejar comparar con otros ritmos. Entonces, la onda P tiene que ser positiva en D1, D2 y ABF. Entonces, si pensamos en nuestras derivaciones y cómo están compuestas, veamos primero en D1. D1 es una derivación bipolar. Esto quiere decir que evalúa la diferencia de voltaje entre dos electrodos. Uno que se encuentra en el hombro derecho con una polaridad negativa y un polo positivo que va hacia el hombro izquierdo. Eso quiere decir que todo lo que vaya de derecha a izquierda se reflejará como positivo en D1. Si ustedes recuerdan el proceso de activación de las aurículas, lo normal es que vaya de las células que van del nodo SA hacia el nodo atrioventricular y el eje de activación de las aurículas lleva una dirección que va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, al compartir la dirección de D1, que D1 va de derecha a izquierda, igual que esta activación, la onda P que viene del nodo sinusal será positiva. Ahora tenemos ABF. ABF es una derivación monopolar que se encuentra en los pies, en la parte inferior, y que lo único que registra es que todo lo que se acerca a la parte inferior, hacia los 90 grados, será positiva y todo lo que se aleje y vaya en la vertical será negativo. En este caso ya platicábamos del vector de activación de las aurículas, va de arriba a abajo, por lo tanto se verá positiva en ABF. Y por último, una posición intermedia entre estas dos está D2. D2 es otra derivación bipolar que va de un polo negativo en el hombro derecho a un polo positivo en la pierna izquierda. Este lleva una dirección que va de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Es el más parecido al eje de activación normal de las aurículas y por lo tanto es en donde se va a ver mejor la onda P cuando viene de un origen normal. Y al llevar la misma dirección, la onda P será positiva en D2 también. Por otro lado, tenemos ABR, que es una derivación monopolar que se encuentra en el hombro derecho y que registra todo lo que se acerca hacia ese hombro derecho, es decir, hacia arriba y hacia la derecha, como positivo. Arriba y a la derecha es la posición exactamente contraria o la dirección contraria a la activación de las aurículas. Por lo tanto, la P sinusal, que se produce por la activación normal de las aurículas, será negativa en ABR. Ya que todo esto queda claro, vamos a hablar en sí de las taquiarritmias, que son el tema de hoy. Las taquiarritmias se pueden dividir en distintas clasificaciones. Una es la clasificación clínica. Va a ser estable o inestable si tiene ciertos datos clínicos el paciente, que no es parte de lo que veremos en la clase, pero por ejemplo, hipotensión, dolor torácico, alteración del estado de alerta, insuficiencia cardíaca, todos son datos que nos hablarían de inestabilidad en contra de estabilidad en una taquiarritmia. El sitio de origen, si es supraventricular versus ventricular, esto va a depender de la relación que tenga el mecanismo de la arritmia con respecto al sistema de conducción. Entonces, todas las arritmias en las que el estímulo se genere por arriba de la bifurcación del haz de His, es decir, del haz de His antes de esta división hacia arriba, nodo AB, haces internodales, aurículas, nodo SA, todo va a ser supraventricular. Cualquier cosa
que se dé inferior a esta bifurcación, es decir, ya sea en una de las dos ramas o en el tejido ventricular, será una taquicardia ventricular. La otra división que podríamos hacer es electrocardiográfica, en la que se dividió esta clase es en QRS estrecho versus ancho, ¿no? Entonces, hablaremos de un QRS estrecho cuando el QRS tenga una duración menor de 120 milisegundos o 3 milímetros en un electrocardiograma de calibración estándar. Y cuando sea igual o mayor de esto, hablaremos de una taquicardia de QRS ancho. Ojo, aquí no hay que confundir los conceptos. Decir QRS estrecho o QRS ancho no es lo mismo que decir supraventricular o ventricular. Si bien es cierto que la mayoría de las taquicardias de QRS estrecho serán supraventriculares y la mayoría de las de QRS ancho serán ventriculares, existen excepciones y no son términos equiparables. Otra parte importante que tendremos que analizar es si el ritmo es regular o irregular. Hablamos de un ritmo regular cuando la distancia entre R y R es más o menos la misma. Existe una variabilidad mínima en el ritmo sinusal normal, o un ritmo irregular cuando el intervalo entre R y R es variable. Por último, otra parte que será importante para poder hacer diagnósticos diferenciales es el intervalo RP, que podrá ser largo o corto. ¿Están ustedes familiarizados ya con el intervalo PR, que se ve desde las primeras clases de este curso, que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS? El intervalo RP es el intervalo complementario, es decir, este va del inicio del QRS al inicio de la onda P. Entre los dos van a sumar la duración total del potencial de acción o del ciclo cardíaco. Entonces, esta clasificación es importante porque nos va a dejar saber el origen de ciertas arritmias. Por decir RP largo o RP corto, no me refiero a una duración en milímetros específica. Se va a referir como RP corto cuando el RP sea menor que el PR, como en este ejemplo que ven aquí, en el que hay una P retrógrada después del QRS. Entonces el intervalo entre el inicio del QRS y la P es menor que el del P a la siguiente R. Eso es un RP corto. Un RP largo sería el que estamos habituados en el electrocardiograma normal, con un intervalo PR cortito y un intervalo RP mayor. Entonces pasaremos a nuestra primera entidad electrocardiográfica, que va a ser la taquicardia atrial focal. Esta es una alteración del ritmo que se va a caracterizar porque el estímulo se va a generar en un sitio de activación distinto al nodo sinusal, pero que se encuentra en las aurículas. El mecanismo de esta arritmia puede ser el aumento del automatismo, que hay un foco que se dispare más de lo normal, que haya microentradas, que haya pequeños circuitos microscópicos circulares que produzcan los estímulos, o actividad desencadenada. El sitio más común de activación de las aurículas con focos ectópicos se encuentra en la aurícula derecha, en esta protuberancia carnosa que va de desembocadura de cava superior a inferior, que es la crista terminalis. Ahí más o menos la tercera parte de las taquicardias auriculares se va a originar. Otro sitio común es el anillo tricuspidio, que es la apertura que ustedes ven aquí, que se le hizo a la aurícula derecha para poderla observar. Aquí es donde estaría la válvula tricúspide. Si vemos este corte más bien transversal a nivel del anillo fibroso, podemos ver que en el anillo de la válvula tricúspide es donde se encuentran varios focos que pueden generar automatismo. Otro sitio también importante son las venas pulmonares en la aurícula izquierda, que es el sitio más común desde esa aurícula y que también tiene relación con otras arritmias que veremos más adelante. En cuanto a cómo se va a ver esto en un electrocardiograma, bueno, lo que vamos a ver es un ritmo acelerado, una taquicardia, que se describe en los libros que tiene una frecuencia promedio entre 130 y 240 latidos por minuto. Puede ser más rápida, puede ser incluso un poco más lenta. La onda P va a tener una morfología variable, aquí es parte de lo que tenemos que analizar. La onda P va a cambiar debido a que el sitio de activación es distinto al nodo sinusal y no va a seguir la secuencia de activación normal que repasamos al principio de la clase. Entonces, si bien hacer un análisis súper detallado de la onda P para buscarlo va más allá tal vez de lo que compete a una clase de pregrado, les puse aquí algunas de las derivaciones que hay que observar dirigidamente para tener una idea de al menos de dónde viene
a grosso modo, este estímulo ectópico. Entonces, una de las derivaciones que vamos a tener que ver principalmente es B1. En la imagen de abajo a la derecha pueden ver un corte transversal del corazón y cómo están dispuestas las derivaciones precordiales que forman un cinturón con los distintos ejes que ve cada una de estas derivaciones. Si ustedes ponen atención en B1, verán cómo en un corazón que se encuentra en posición normal, B1 pasa a través de las aurículas de forma transversal, cruza de la aurícula derecha a la aurícula izquierda con un polo positivo que apunta hacia la aurícula derecha. Entonces, si la onda P se ve negativa en B1, es decir, se dirige hacia la parte posterior del tórax, hacia la aurícula izquierda, entonces el estímulo viene de la aurícula derecha. En cambio, si ustedes vieran en B1 una onda positiva, es decir, que este estímulo se acerca hacia la aurícula derecha, quiere decir que viene el origen de la aurícula izquierda. Otras derivaciones importantes son D1 y ABL, que ya habíamos visto previamente. Tienen una relación en la que van de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, todo lo que vaya con dirección hacia la izquierda se va a ver positivo. Al contrario, si el estímulo viene de la aurícula izquierda, de izquierda a derecha, en D1 y ABL veremos una onda P negativa. Asimismo, si el estímulo viene desde la unión atrioventricular y se dirige hacia arriba, podemos ver una onda negativa en D2, D3 y ABF, ya que estas derivaciones están observando o reflejan la activación que se acerca hacia la parte inferior de forma positiva. Al encontrarse en la parte baja de las aurículas e ir hacia arriba, la onda P se vería negativa en estas derivaciones. Otras características de este trazo es que la conducción atrioventricular, de no haber otra alteración, es 1 a 1, es decir, hay una onda P por cada QRS. Hay un trazo isoeléctrico entre una onda P y la siguiente. El QRS es estrecho y el intervalo RP es largo, es decir, el intervalo RP es mayor que el PR. Ahora les dejaré un electrocardiograma, les dejaré 20 segundos para que lo puedan analizar rápidamente y veremos cuáles son los datos más importantes. Muy bien. Entonces, de lo que les tuvo que llamar la atención, primero, estamos viendo una clase de arritmias, todos los ritmos van a ser no sinusales. El intervalo RR, tienen que darse cuenta, es regular. El QRS es estrecho y la frecuencia cardíaca va aproximadamente a 125 latidos por minuto. La morfología de la onda P es de llamar la atención. Pueden ver que tenemos una onda P prácticamente plana, isoeléctrica en D1, positiva en ABL. El que sea positiva en ABL nos podría sugerir que va de derecha a izquierda. Pero pueden ver que es negativa en D2, D3 y ABF, que como hemos dicho van de la parte inferior y están viendo una actividad auricular que se aleja, que va de abajo hacia arriba. Asimismo, vemos que la onda P es positiva en ABR, que va totalmente en contra de que sea un ritmo sinusal. Nos dice que va hacia arriba y a la derecha. El intervalo RP, además, es largo. Entonces, lo que podemos concluir es que es una taquicardia atrial focal con un origen auricular bajo, cerca del anillo tricuspidio probablemente. Existen varios algoritmos que nos dejan ver con mayor fineza de dónde viene cada P ectópica. Aquí se los dejo para que lo puedan consultar pausando el video con calma. Aquí está el libro de referencia, pero pueden ver con qué detalle podríamos saber exactamente de qué sitio de las aurículas viene el estímulo si se hace un análisis más detallado del electrocardiograma. La siguiente arritmia que vamos a ver es la taquicardia atrial multifocal. Esta es una arritmia muy parecida a la previa. La gran diferencia va a ser que en lugar de haber un sitio de activación ectópica en las aurículas, va a haber múltiples focos ectópicos que van a estar disparando con distintas frecuencias. Esto va a generar que tengamos P's de distintas morfologías que van a reflejar la distinta localización de cada foco. Y además que como cada foco
ectópico tiene su propia frecuencia cardíaca, o tiene su propia frecuencia de disparo, más bien, eh, esto va a reflejarse con una frecuencia cardíaca irregular, ya que va a activar en distintos momentos el nodo AB. El mecanismo de esta arritmia es el aumento del automatismo, la actividad desencadenada, y los criterios electrocardiográficos son la presencia de al menos 3 morfologías distintas de onda P, como pueden ver en este ejemplo donde están señaladas con una flecha las ondas P, al menos hay 3 distintas. Tiene que haber la existencia de un trazo isoeléctrico entre las ondas P, como pueden ver en donde estoy señalando con el láser. El intervalo RR es irregular, y la relación atrioventricular es variable. Hay veces, como por ejemplo aquí, que pueden ver una P y otra P. Entonces puede haber 2 P's antes de un QRS, una sola P, etcétera, etcétera. Va a depender de la velocidad de disparo de las distintas P's. Y la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. En algunos libros van a ver que si encuentran la presencia de varios focos, 3 o más, como aquí, pero con una frecuencia menor, la entidad se llama marcapasos migratorio, o en algunos libros más viejos, marcapaso errante. Entonces, nuevamente, les presento un electrocardiograma para que lo puedan revisar en unos 20 segundos y ahorita repasaremos cuáles son las alteraciones más importantes. Muy bien. Entonces, lo primero que les tiene que llamar la atención aquí, además de que evidentemente el ritmo no es sinusal, es que el intervalo RR es irregular. Entonces, como un recordatorio, para medir aquí la frecuencia cardíaca, tendrían que medir 30 cuadros grandes, 30 cuadros los de 5 milímetros, que representa una duración de 6 segundos. En este tiempo, contar la cantidad de QRS y multiplicarlo por 10 para tener la cantidad de QRS por minuto y por tanto una frecuencia ventricular media. En este ejemplo, en el intervalo que les marco son 11 QRS, la frecuencia ventricular es de 110 latidos por minuto. Además de eso, algo que tienen que notar es que hay ondas P de muy distintas morfologías. Ahí les marco 3, hay incluso más. Entonces, cumple con ese criterio. Entonces, hasta ahí tenemos el diagnóstico de la arritmia. Tenemos 3 ondas peso más y tenemos una frecuencia de más de 100 latidos por minuto, es una taquicardia atrial multifocal, pero si analizan más en el electro verán otras cosas interesantes. Por ejemplo, el eje de QRS con la isobifásica en ABR está dirigido hacia E3, que es positiva, por lo tanto tenemos un eje de 120 grados desviado a la derecha. Un QRS que tiene una R alta en B1 con un ligero infradesnivel del segmento ST y ondas T invertidas en B1 y B2, y que además muestra inversión de las ondas T y que no hay transición en las precordiales. Todos estos datos en conjunto, la desviación del eje a la derecha, las ondas T, la elevación del voltaje de la R en B1 y B2, nos habla de sobrecarga de cavidades derechas. La taquicardia atrial multifocal está muy relacionada a condiciones pulmonares, como por ejemplo la exacerbación de EPOC. Y esto está muy relacionado, ya que el electrocardiograma nos da algunos datos que nos sugieren todo el diagnóstico, no solo la arritmia. Entonces, la impresión diagnóstica sería una taquicardia atrial multifocal e hipertrofia ventricular derecha. El siguiente diagnóstico que vamos a revisar es la taquicardia por entrada del nodo AB. Esta forma parte de un grupo junto con la siguiente arritmia que vamos a ver, que se llaman taquicardias supraventriculares paroxísticas. Estas se llaman así por la presentación clínica que tienen, que es de episodios repentinos de taquicardia muy rápida. Este es un trastorno del ritmo que se provoca por la activación de un mecanismo de reentrada al nivel del nodo B, como probablemente han visto en una clase previa de mecanismos de arritmias. Las reentradas son circuitos circulares que necesitan de una vía rápida y una vía lenta, o 2 vías de distintas velocidades, y un bloqueo unidireccional para generar un circuito circular que se perpetúa a sí mismo y así genera la arritmia. Esta es la taquiarritmia más común en pacientes sin cardiopatía estructural, es más común en mujeres y es más común en personas a mayor edad. Por lo general el pico es más allá de los 40 años.
Entonces, en este caso en particular, esta arritmia se genera por un circuito de reentrada dentro del nodo AB. Esto se explica por un modelo teórico que es bastante aceptado, que es el hecho de que hay dos vías de distinta conducción dentro del nodo. En el modelo de la derecha, en la primera imagen de la izquierda, pueden ver cómo funciona este modelo de dos vías con un ritmo sinusal normal. Lo que pasa es que tenemos dos vías, una vía de conducción más rápida, pero que tiene un periodo refractario largo, y una vía de conducción más lenta con un periodo refractario corto. Entonces, lo que sucede en la activación normal en este modelo es que el estímulo entra desde las aurículas al nodo AB y se dirige simultáneamente a las dos vías, la vía rápida y la vía lenta. Baja por ambas vías, por la vía rápida llega antes hacia el haz de His y hacia las ramas, y alcanza a subir por la vía lenta antes de que el estímulo de ese lado llegue hasta el final, y chocan los dos frentes de onda y se genera un bloqueo funcional. La vía lenta en una activación normal nunca llega a bajar el estímulo hasta abajo porque se encuentra con la activación de la vía rápida que la rebasa. En el modelo en el que se produce esta arritmia, lo que sucede es que después de un latido sinusal normal hay una extrasístole, hay un latido adelantado en las aurículas, y ese latido alcanza el nodo AB en el momento en el que la vía rápida está en su periodo refractario, que como les había dicho hace un momento es un periodo más largo que el de la vía lenta. Entonces, al encontrar a la vía rápida en periodo refractario, el estímulo baja solamente por la vía lenta. Al alcanzar a bajar por la vía lenta, baja hacia el resto del sistema de conducción y sube por la vía rápida, a la cual ya encuentra activable después de pasar por todo este trayecto. Terminó el periodo refractario de la vía rápida y ahora por aquí sube el estímulo. Y eso genera un circuito redondo que va a bajar por la vía lenta y va a subir por la vía rápida de manera constante. Y desde ahí propagar la estimulación tanto hacia las aurículas hacia arriba como hacia los ventrículos hacia abajo. En el electrocardiograma, ¿cómo se ve esto? Vamos a ver una arritmia con frecuencia cardíaca entre 140 y 280 latidos por minuto. Son taquicardias que llegan a ir muy rápido. Son de ritmo regular. El QR es estrecho a menos de que haya alguna otra condición sobrepuesta. Y la localización de la onda P es variable. A veces puede ser posterior o después del QRS. Esto quiere decir que la despolarización auricular es después de la ventricular. Puede estar ausente o escondida en el QRS. Aquí en este escenario, la despolarización de las aurículas y de los ventrículos es exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en este primer electrocardiograma que ven aquí de ejemplo, no se ve onda P alguna. Esto es porque probablemente la despolarización auricular y ventricular están sucediendo al mismo tiempo. En cambio, en otras pueden ver cómo la onda P está después del QRS e incluso está tan pegada que a veces parecería ser parte del mismo QRS, ser como una pequeña S, ¿no? A veces se puede ver en el segmento ST como la pueden ver aquí. ¿Vale? Lo más común, de hecho, es que no se observe la onda P. Pasa como en el 60% de los casos. El resto, la mayoría, pasan después del QRS y en una minoría pueden encontrarse antes del QRS. El intervalo RP es corto en esta ocasión, es decir, la distancia de R a P es menor que de P a R. Y pueden ver infradesniveles en el segmento ST, que es un hallazgo frecuente en ocasiones. Les dejo nuevamente un electrocardiograma para que lo revisen y revisemos los principales hallazgos. Muy bien, entonces algo que les tiene que llamar la atención es un ritmo regular. Tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 110-115 latidos por minuto y les tiene que llamar la atención que la onda P se ve después del QRS. La pueden ver señalada en azul en B2, en B3 y se ve negativa aquí en D2, D3 y ABF. Y el intervalo RP que ven en rojo es menor al intervalo PR, ¿no? La distancia entre esta R y la siguiente P es menor que entre la P y la siguiente R.
Entonces, todo esto da el diagnóstico de una taquicardia por reentrada del nodo AB. Dense cuenta cómo cambia también la morfología de la onda P. Obviamente no es una morfología de una P sinusal y es muy parecida a la que vimos en la taquicardia atrial, que sucedía desde el anillo tricuspidio, desde la parte baja de las aurículas. Es negativa en D2 de 13 ABF porque va de abajo hacia arriba, va del nodo AB hacia arriba. Y la gran diferencia es que esta P va después del QRS. Este es un ejemplo de cómo se ve esto en la clínica, ¿no? En el electrocardiograma aquí podemos ver una taquicardia, aproximadamente unos 140 latidos por minuto, que tiene una P retrógrada. Aquí se ve la onda P después del QRS. A su llegada a urgencia se le pasan 12 miligramos de adenosina, que es un medicamento que disminuye la conducción del nodo AB. Aquí se ven algunas extrasístoles, latidos de fusión. Y después de este periodo se ve cómo se restaura el ritmo sinusal. Ahora, la otra de las taquicardias supraventriculares paroxísticas que vamos a ver es la taquicardia por reentrada atrioventricular. Esta taquicardia se lleva a cabo por una macrorreentrada anatómica. Esta, a diferencia de la pasada, que es una reentrada funcional, sucede porque hay una vía extra a través de la que pasa el estímulo, ¿no? Tiene que ver porque pasa por el sistema de conducción normal y por una vía accesoria. Ya tuvieron la clase también de síndromes de preexcitación. Entonces saben que pueden existir vías accesorias que conectan aurículas y ventrículos con una conducción más rápida que la del sistema de conducción normal. Y a veces estas vías accesorias pueden formar parte de un circuito junto con el sistema normal para generar una reentrada anatómica más grande. Estas taquicardias se van a dividir o se van en dos tipos, unas dependiendo de cómo se forma el circuito, unas se llaman ortodrómicas y antidrómicas. Dromos quiere decir conducción, ortos recto o derecho o correcto. Entonces, en la ortodrómica, el circuito de la taquicardia ortodrómica va a bajar por el nodo AB, por la vía normal, y va a subir por una vía accesoria que tiene conducción retrógrada de aurícula a ventrículo. Y así se va a generar el circuito de reentrada. En cambio, la antidrómica se va a generar bajando por la vía accesoria y subiendo por el nodo AB, como se ve en esta imagen de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, este es el electrocardiograma en ritmo sinusal normal de un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White, con todas las características que ustedes ya conocen. Tiene un PR corto, tiene un QRS ancho y tiene onda delta. Entonces, dependiendo de lo que suceda, puede generarse un circuito a partir de esta vía accesoria que sea ortodrómico, que vaya bajando por el nodo AB, o que sea antidrómico, que baje por la vía accesoria y suba por el nodo AB. La gran diferencia de esto es que si es ortodrómico, al bajar por el nodo AB y bajar por ambas ramas de las de His, la taquicardia va a tener un QRS estrecho, un QRS que se va a ver muy parecido o algo similar al del ritmo sinusal normal. En cambio, en la antidrómica, al bajar el estímulo por la vía accesoria y no conducir en los ventrículos por las ramas de las de His, conducir a través de tejido no especializado, el QRS va a ser más ancho porque la conducción es más lenta. Este es un ejemplo perfecto de una taquicardia de QRS ancho con origen supraventricular. El estímulo viene desde las aurículas, pero baja a través de una vía accesoria y la conducción es ancha. Por eso no es correcto decir que todas las taquicardias de QRS ancho son ventriculares. Tenemos excepciones como esta. Esta clase nuevamente es de QRS estrecho, entonces nos vamos a tener solamente a la taquicardia ortodrómica en adelante. Entonces, la taquicardia por reentrada atrioventricular tiene las siguientes características electrocardiográficas. Tiene frecuencias cardíacas entre 150 y 250 latidos por minuto. El ritmo suele ser regular, el QRS es estrecho y la localización de la onda P puede ser posterior al QRS, es decir, después del mismo, o ausente, puede la onda estar escondida en el QRS. El intervalo RP suele ser menor al PR. Aunque aquí a veces pueden quedar muy parecidos dependiendo del tipo de vía accesoria y la localización de la misma. Y puede existir alternancia en la amplitud del complejo QRS, que es un signo que se llama QRS alternance, y también puede haber infradesniveles del segmento ST que sugieren en el electrocardiograma la localización de la vía accesoria. La cara o el lado
del cual se vea el segmento, la desviación del segmento ST, suele indicar que de ese lado está la vía accesoria. Nuevamente les dejo un electrocardiograma en unos momentos para que lo revisen. Muy bien. Entonces, en este electrocardiograma les tiene que llamar la atención, evidentemente, la frecuencia cardíaca. Este es de 180 latidos por minuto, va muy rápido. El intervalo RR es regular. No se observan claramente ondas PES. No hay una deflexión constante que ustedes pueden ver. Aquí tal vez al final puede haber una muesca que sugiera una P, pero no parece reproducirse en el resto del electrocardiograma. El eje de QRS es normal. Y podemos ver el dato que les comentaba de la alternancia del QRS. Vean cómo parece que los voltajes alternan, una tiene mayor voltaje que la siguiente, sube y baja en lugar de ir de hecho exactamente igual. Y se ve una inversión de la onda T en ABL que realmente no muestra nada, no vemos como tal el infradesnivel que habíamos visto, no es un dato que se encuentre en todas las ocasiones. Este mismo paciente, después de que tratan la arritmia con adenosina, o con alguna otra antiarrítmico que altere el circuito de reentrada, vean cómo pasa a ritmo sinusal normal. Volvemos a tener ondas PES antes del QRS, positivas de 1 de 12 ABF, negativas en ABR. Y llama la atención un PR muy corto con un QRS ancho y la presencia de onda delta, ¿no? Entonces, en la mayoría de las veces, el electrocardiograma de la arritmia que vimos aquí, no tiene muchas diferencias con la arritmia previa, con la arritmia por la reentrada intranodal, ¿no? Realmente, la mayoría de las veces, el diagnóstico diferencial de las mismas se hace de forma retrospectiva. Hay algunos datos que nos pueden sugerir. Por ejemplo, les mencionaba que la taquicardia por reentrada intranodal suele ser más de mujeres, a edades medias, 40 años en adelante, cosas por el estilo, mientras que las taquicardias por reentrada AB con una vía accesoria son más de pacientes jóvenes, ¿no? Pueden presentarse inclusive en niños o en adolescentes y en pacientes que además de otra cosa no tengan otra cardiopatía estructural. Entonces muchas veces no es hasta que se trata y que se observa la evidencia de la vía accesoria que podemos realmente hacer el diagnóstico definitivo de si es taquicardia por entrada B o taquicardia por entrada intranodal, y es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, el diagnóstico final fue el de una taquicardia por entrada B ortodrómica que se hizo de manera segura hasta que se observó la vía accesoria en evidencia después de revertir a ritmo sinusal. La siguiente arritmia es el flóter auricular. Esta es una arritmia provocada por la conducción a través de un circuito de macrorreentrada anatómico cuyo frente de activación atraviesa el istmo cava-tricuspidio en la mayoría de los casos. Van a ver que algunos libros, ya los menos, se dividen entre flóter atípico y flóter típico. El flóter que usualmente se llamaba típico es el que tiene que ver con el istmo cava-tricuspidio, que es una estructura que les explicaré a continuación, y el flóter atípico es el que no depende del istmo cava-tricuspidio. Entonces, el istmo cava-tricuspidio es una región que se encuentra en el espacio entre la desembocadura de la vena cava y el anillo tricuspidio, está delante de la válvula del seno coronario. Entonces, esta área que estoy señalando con el láser es el istmo cava-tricuspidio y es a partir de aquí que se genera un circuito, una reentrada que inicia desde esa región y se propaga a través del septum interauricular, sube, genera un circuito circular, pasa por el techo de la aurícula y baja por la pared libre y los músculos pectinados hasta otra vez bajar al istmo cava-tricuspidio. A partir de este circuito que se autorregenera, se estimula una y otra vez, se generan frentes de activación para el resto de las aurículas, que van hacia la aurícula izquierda y la aurícula derecha.
esta activación de las aurículas va a ser completamente distinta. Aquí, como es una reentrada grande, no se va a generar una onda P normal. Lo que se va a generar es algo que se llama onda F, que también va a tener una explicación en el electrocardiograma, así como la onda P. Lo que ustedes ahorita ven en la pantalla de su lado derecho es un mapa de activación electrocardiográfica, en el cual lo rojo es lo primero que se activó y va cambiando el color a través del espectro de la luz visible, del arco iris, si lo quieren ver así, hacia lo último que se activa, ¿no? Entonces pueden ver cómo este mapa está reflejando este anillo, es el anillo tricuspidio. Esto es como si ustedes estuvieran viendo desde el ventrículo hacia la aurícula. Si ustedes atravesaran este orificio, estarían dentro de la aurícula derecha. Entonces pueden ver cómo la activación pasa del istmo cavatricuspidio, que sería la parte azul, hacia el septum interauricular, la pared lateral alta, la aurícula en amarillo, y en verde, nuevamente la parte baja y el inicio nuevamente del istmo cavatricuspidio. Si nosotros pusiéramos un electrodo en la parte de abajo, como este rectángulo azul, para ver esa activación eléctrica, lo que veríamos es como la primera parte, lo azul y lo rojo, se alejan de ese electrodo, se van hacia abajo, y hacia arriba, cuando se acerca la parte de la cara lateral que baja hacia el electrodo, y por último la parte verde, que es un poco más lenta y baja nuevamente hacia la línea de base. Todo esto que se forma, toda esta deflexión negativa y positiva, es la onda F, que va a ser característica de esta arritmia. Entonces, este mismo circuito puede llevarse en un sentido o en el otro, es decir, puede subir a través del septum o puede bajar a través del septum. Cuando sucede, como se los describía al principio, del istmo cavatricuspidio sube a través del septum interatrial y baja por la pared lateral de la aurícula, se llama que es un circuito antihorario, va en contra de las manecillas del reloj, mientras que si hace la dirección contraria, sube por el istmo cavatricuspidio, por la pared lateral y baja por el septum, es en sentido horario. Y esto se va a ver reflejado según cómo se vea en las distintas derivaciones. Las que vamos a ver principalmente va a ser B1, que se va a encontrar de forma lateral alta a la aurícula, y D2, D3 y ABF, que van a estar abajo. En el antihorario, la parte más lenta es esta que sube a través del septum de activarse, sube y se aleja de D2, D3 y ABF. Entonces, las ondas F, que son las que ustedes ven aquí, en estas derivaciones, en D2, D3 y ABF, cuando se trata de un circuito antihorario, se van a ver negativas, mientras que en D1 o B1 se van a ver de predominio positivo o se van a ver muy planas, ¿no? En B1 se va a ver positiva, como aquí. Mientras que si es en sentido horario, sube por la pared lateral y baja por la parte lenta, que es la que baja por el septum interatrial. Esta parte que baja se acerca de 2 de tricia BF, entonces las ondas F van a ser predominantemente positivas en D2, D3 y ABF, y van a ser negativas en B1, que de donde se va a estar alejando la principal activación, que es esta que baja por el septum. Entonces, como resumen nuevamente, antihorario va a ser negativa en D2, D3 y ABF y positiva en B1, y el horario va a ser positiva onda F en D2, D3 y ABF y negativa en B1. Las características electrocardiográficas va a ser la ausencia de la onda P, va a haber presencia de ondas F con frecuencia de 250 a 300 latidos por minuto. Algo muy importante, vean cómo las ondas F son una oscilación negativa y positiva y son constantes. Todo el tiempo está generándose el circuito. Entonces, aquí no hay una línea isoeléctrica. Todo está subiendo o bajando, ¿no? A diferencia de las taquicardias con una actividad organizada distinta en las aurículas, que sí había una línea isoeléctrica, aquí nunca hay línea isoeléctrica entre las ondas F, principalmente en las derivaciones inferiores, y es lo que nos permite distinguir una de la otra. La frecuencia ventricular suele ser entre 125 y 150 latidos por minuto. Y hay una relación AB de 2 a 1, 3 a 1 o 4 a 1. Hay distintos bloqueos. Entonces, por ejemplo, pueden ver un electrocardiograma con el que hay aquí arriba, en el que hay dos ondas F por cada QRS.
puede haber 3 ondas F por cada QRS o 4 ondas F por cada QRS. Más o menos, en ausencia de antiarrítmicos, el circuito del flutter va a más o menos 300 ciclos por minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca ventricular suele ser un múltiplo de esta, dependiendo de la conducción del nodo AB. Entonces, cuando es 4:1, suelen ser frecuencias de 75 latidos por minuto, 3:1, 100 latidos por minuto, 2:1, 150 latidos por minuto, y incluso en algunas ocasiones puede haber 1:1 que se vuelve prácticamente letal, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ustedes pueden darse una idea de la frecuencia. El intervalo de RR es regular, aunque hay veces que puede haber bloqueos variables, periodos en los que si ustedes ven un trazo largo de electrocardiograma, el bloqueo pasa de ser 2:1 a 3:1 a cambiar a 4:1, etcétera, etcétera, y eso se llama flutter auricular con bloqueo variable y puede tener un intervalo de RR irregular. Y el QRS es estrecho a ausencia de otras alteraciones. Nuevamente les dejo un electrocardiograma para que lo revisen. Muy bien. Entonces, lo que les tiene que llamar la atención aquí es nuevamente, el ritmo no sinusal, la ausencia de las ondas P. Vean nuevamente en este electro, es muy claro, la ausencia de una línea isoeléctrica. Lo único que se ven aquí son las ondas F. Las características de estas ondas F, que son principalmente negativas en D2, D3 y ABF, positivas en B1. El intervalo de RR es regular. Pueden ver que la relación, aquí tienen una onda, 2, 3, 4. Ahí es una relación 4:1. De hecho, la frecuencia cardíaca va lenta, va aproximadamente a 65 latidos por minuto. El eje de QRS está desviado a la izquierda. Además, si hacemos el resto del análisis del electrocardiograma, pueden ver la transición en B5, una R muy alta en B6 y criterios de voltaje que sugieren la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí pueden ver un flutter auricular, que es por las características de la onda F antihorario, con un bloqueo 4:1. Además, tienen un bloqueo de la subdivisión anterior de la rama izquierda de las de His, con un complejo QR en D1 y ABL, y RS en D2, D3 y ABF, y datos de hipertrofia ventricular izquierda. Por último, vamos a hablar de la última arritmia de la clase, que es la fibrilación auricular. Esta es una arritmia caracterizada por actividad eléctrica y mecánica desorganizada a nivel auricular que lleva a una contracción ventricular irregular. La fibrilación auricular es todo un mundo y es muy complejo hablar de sus mecanismos. A grandes rasgos sucede por distintos mecanismos de iniciación y mantenimiento. Lo más común es que haya sitios de activación focal distintos al nodo AB en otros sitios de la aurícula, y estos sitios de activación generan que se formen varias reentradas, varios rotores que van a ser alrededor de distintos obstáculos, por ejemplo, la desembocadura de las cavas, las venas pulmonares en la aurícula izquierda, etcétera, etcétera, que van a perpetuar la activación de varios frentes de onda simultáneos, varios estímulos desorganizados en las aurículas, que van a tener frecuencias altísimas, sucediendo hasta 500 veces por minuto. Obviamente va a existir el nodo AB como un freno que va a impedir que pasen esos estímulos completamente sin filtro hacia los ventrículos, pero la frecuencia cardíaca va a ser irregular, ya que va a haber una gran variabilidad de disparos. Entonces, de hecho, la velocidad de disparos de las aurículas va a ser tal que la contracción de las aurículas se va a perder. Vean en esta animación como en el ritmo sinusal normal hay una contracción auricular clara por la activación usual de las mismas, y en la fibrilación auricular la activación es tan rápida que solamente parece que hay un pequeño temblor. A eso se refiere la fibrilación.
Entonces, lo que vamos a ver aquí es la ausencia de ondas P, y en lugar de esas ondas P vamos a tener ondas F minúsculas. Si las del float eran F mayúsculas, estas son F minúsculas, y son pequeñas oscilaciones que no tienen un sustrato anatómico claro como el del floater, y que son muy variables unas de las otras, y que va a cambiar mucho dependiendo el cuadro y la evolución de la fibrilación auricular. Por lo general, en la fibrilación auricular de reciente inicio, las ondas F van a ser más gruesas y más visibles, mientras que en pacientes que llevan mucho tiempo con fibrilación auricular, las ondas F van a ser tan finas que prácticamente no van a ser visibles y solamente va a parecer que hay una línea isoeléctrica. Pero la clave va a ser la ausencia de la onda P. La frecuencia, obviamente el intervalo RR es completamente irregular. No hay una relación atrioventricular clara. La frecuencia ventricular promedio es entre 120 y 160 latidos por minuto. Vamos a hablar de una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida cuando la frecuencia ventricular media sea de más de 100 latidos por minuto, y lenta cuando sea de menos de 60 latidos por minuto. El intervalo de RR es irregular, como les había mencionado, y el QRS suele ser estrecho. Entonces, la clave diagnóstica que tienen que tener en mente es ausencia de onda P, ondas F minúsculas y RR irregular. Con eso hacen el diagnóstico. Es una arritmia muy fácil de diagnosticar en muchas ocasiones, y es la arritmia más común de todas. Se van a encontrar con ella sin importar a qué se dediquen en medicina. Entonces, les dejo este último electrocardiograma para revisar. Muy bien, entonces nuevamente, esta es la clave. Los 3 puntos que les había dicho: no hay ondas P. Lo que sí pueden ver son estas ondas F, que hasta se podrían confundir con interferencia. Vean cómo a veces en B1, por ejemplo, podrían parecer hasta ondas F, se ven más grandes porque están más cerca de las aurículas esta derivación. Pero si ven ustedes otras derivaciones de 2, de 3 y ABF, van a ver que la activación es completamente aberrante e irregular y no hay realmente ondas F. Mayúsculas, ¿no? El intervalo de RR es completamente irregular, y la frecuencia ventricular media medida aquí es de aproximadamente 130 latidos por minuto. Entonces, lo que ven ustedes aquí es una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Esa sería la última arritmia que corresponde a esta clase. Por último, quisiera dejarles un pequeño algoritmo. Si bien no siempre creo que es la mejor manera, espero que puedan aprender y entender cada uno de los ejemplos, que hayan sido suficientemente claros para que lo puedan razonar. A veces es fácil para aprender observar algunos de estos algoritmos para llegar a un diagnóstico sencillo de las taquiarritmias. Entonces, si se ve una taquiarritmia de QRS estrecho, es decir, cualquier taquicardia más de 100 latidos por minuto con un QRS menos de 120 milisegundos, su primera pregunta tiene que ser: ¿el intervalo de RR es irregular o regular? Si es regular, busquen ondas P. Si no hay ondas P o hay ondas F minúsculas, es una fibrilación auricular. Si lo que ven son ondas F mayúsculas, que se vean claramente evidenciadas en cara inferior de 2 de 3 ABF y en B1, y además es irregular, es un flóter auricular con bloqueo variable, como les había mencionado. Si ven ondas P y además son más de 3 morfologías distintas, va a ser una taquicardia atrial multifocal. Si en cambio ven una taquicardia de QRS estrecho con un intervalo de RR regular, tienen que buscar si hay actividad auricular detectable o no detectable, es decir, ¿hay ondas P o algo que se le parezca o no hay? Si la respuesta es no hay ningún tipo de onda P o algo que se le parezca, solamente hay QRS estrechos regulares, muy probablemente estén frente a una taquicardia por entrada intranodal o una taquicardia por entrada AB con una vía accesoria, en la cual la onda P está escondida dentro del QRS. Si la actividad auricular es detectable, bueno, hay que ver qué tipo de actividad es. Si hay ondas F, bueno, es un flóter, ondas F mayúsculas. Si las ondas P son idénticas a las del ritmo sinusal, porque ustedes están viendo un electrocardiograma de otro paciente, del mismo paciente en ritmo sinusal normal, bueno, entonces es una taquicardia sinusal. Si las ondas P no son sinusales y es una onda P no sinusal con una morfología distinta y el intervalo RP es largo, es decir, es mayor que el PR, entonces estamos en una taquicardia atrial focal.
Si la onda P es retrógrada, es decir, está después del QRS, y el intervalo RP es corto, perdonen, aquí me equivoqué, es PR en lugar de RP, es decir, RP menor que PR, entonces es una taquicardia por reentrada intranodal o una taquicardia por reentrada AB con una vía accesoria. O si hay una onda P retrógrada, es decir, está después del QRS, pero el intervalo RP es más largo que el PR, es decir, está un poquito más cerca del siguiente QRS, puede ser una taquicardia intranodal atípica, es decir, en la que la vía descendente es la rápida y la vía ascendente es la lenta, o una taquicardia por entrada B con una vía accesoria que también sea muy lenta. También puede llegar a pasar, en la que en estas últimas es en los que la onda P está casi casi en medio de los dos QRS, el que va antes y el que va después. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Los veré en la sesión de preguntas.